Bueno, importante, mientras comparto el PowerPoint, todavía hay gente que no me ha entregado la última actividad, que es sobre las alergias. Acuérdense que mientras más va avanzando el tiempo, se va haciendo el descuento de la puntualidad, ya porque hay personas que lo entregaron de los primeros, ¿ya? ¿Ya? Entonces, no, él está como moderador, por eso, chiquillo. ¿Ya? Entonces vamos a partir. Bueno, no sé si se acuerdan que en la clase anterior empezamos a revisar la nueva unidad que tenía que ver con sexualidad y autocuidado. Lo que nos toca ahora tiene que ver con los cambios físicos y psicológicos y de cierta forma sociales, ¿cierto? De la pubertad en esta etapa, ¿ya? ¿Por qué hablamos? Vamos a hablar de la pubertad y de cierta forma de pubertad y adolescencia, ¿ya? Porque son procesos que van de la mano. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque es ahí específicamente en esta etapa en donde empiezan a formarse estos distintos cambios en la sexualidad. Recuerden que cuando hablábamos de sexualidad no hablábamos del acto sexual en sí, sino que hablábamos de todos los factores que empiezan a conjugarse para formar, digamos, la personalidad de cada niño o niña. Ya, bueno, que en este caso cuando están en la etapa de pubertad ya no son niños, están en, digamos, de cierta forma son puber o están entrando en la etapa de la adolescencia algunos. Va a depender de lo, eh, digamos, de lo psicológico, ¿ok? Entonces, tenemos que el objetivo es conocer e identificar los diversos cambios físicos y psicológicos que se presentan en la pubertad y en la adolescencia. Antes de partir viendo cambios físicos, psicológicos, etcétera, es importante revisar dos conceptos que son primordiales con respecto al cambio que se da en esta etapa, ya que son el crecimiento y desarrollo. Hay que tener en cuenta que no son lo mismo, ya. Uno puede decir, claro, son conceptos sinónimos, pero no lo son. Porque, por ejemplo, el crecimiento tiene que ver con el incremento de la masa de un ser vivo, ¿cierto? Es decir, la cantidad de moléculas aumenta, y en el caso de el desarrollo, chiquillos, tiene que ver con el aumento de la capacidad funcional, ¿ya? Uno es lo físico y el otro es como el procesamiento, ¿ya? Bueno, en ambas partes, en el crecimiento, ¿cierto? Y en el desarrollo, cada persona va a tener su proceso determinado, es decir, no todos lo van a hacer al mismo tiempo, ¿ya? Yo no sé si les he mencionado, pero, por ejemplo, la etapa de la pubertad se da dependiendo de la persona, o puede ser eh, antes de los 10 años o después de los 10 años, ¿ya? Aproximadamente. Se dice que la pubertad comienza entre los 10 y 11 años aproximadamente, ¿ya? Y ustedes van a ver que, bueno, en la etapa que están ustedes sí, efectivamente están en la etapa de pubertad la gran mayoría, ¿ya? ¿Cuáles son los factores que van a regular este crecimiento, chiquillos? Tiene que ver con temas hormonales, ¿sí? A nivel, eh, digamos, físico, ¿cierto? También tenemos niveles genéticos, ¿sí? Tenemos factores nutricionales, es decir, lo que tú consumes, lo que tú comes, va a ser primordial para tu crecimiento y desarrollo. También tenemos los factores socioeconómicos, que de cierta forma también son relevantes, chiquillos, ya vamos a ver por qué. Y tenemos los factores emocionales, que son una de las cosas principales dentro de este cambio en la pubertad y adolescencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es la pubertad? ¿Ya? La pubertad
chiquillos, es un periodo obviamente de cambio, de maduración física, ¿ya? La pubertad apunta principalmente a cambios físicos en el organismo de cada persona, la mujer y del hombre, ¿cierto? ¿Qué quiere decir en el caso de la mujer? Cómo ella empieza a darse cuenta que está entrando en la etapa de la pubertad con la aparición, por ejemplo, de la primera menstruación, ¿sí? Que se le llama la menarquia, ¿ya? La primera menstruación es un indicio, ¿cierto?, de que ya está en una etapa de pubertad, ¿ya? Y para la mujer también, Joaquín, sí, la aparición de acné en distintas zonas del cuerpo es súper normal con respecto a la pubertad, ¿ya? Puede aparecer en distintas zonas del cuerpo y eso va a depender de la piel de cada estudiante, ¿ya? O sea, es importante entender que hay distintos factores que van a afectar a las distintas personas, pero va a depender siempre de cada uno, de su organismo, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta, chiquillos, que estoy en la etapa de pubertad? Principalmente con la maduración de los principales órganos sexuales, ¿ya? Por ejemplo, en la mujer, como les decía, su órgano sexual empieza a madurar, ¿cierto? Por lo tanto, empieza a aparecer el tema de la menstruación, ¿ya? ¿Cómo se llama la primera menstruación de la mujer? Se va a llamar la menarquia, ¿ya? Y en el caso del hombre, tiene que ver con la espermaquia, ¿cierto? Que principalmente es la primera eyaculación, que eso tiene que ver principalmente con la maduración, chiquillos, de sus órganos sexuales, ¿ya? También, chiquillos, se dice que la etapa de la pubertad se va a marcar como el antes y el después, ¿cierto? Desde que pasaste de ser niño a ahora ser una persona, entre comillas, adulta. Entre comillas, claro, digo entre comillas porque obviamente no son adultos todavía en la pubertad porque están recién empezando. Lo que puede darte como indicio de que podrías ser adulto es que tus órganos sexuales están desarrollados, ¿ya? Y obviamente ya puede ser mamá o puede ser papá, ¿ya? En el caso de la mujer es importante destacar, muy, muy importante, que cuando ya empieza a tener su primera menstruación, quiere decir que su cuerpo está preparado, entre comillas, vuelvo a repetir también, ¿cierto? Su útero está preparado para recibir la implantación de un embrión, ¿ya? En el caso del hombre, está preparado también para producir la cantidad de espermatozoides necesarios para poder fecundar un óvulo, en este caso, ¿ya? No voy a ahondar mucho en el tema de fecundación, chiquillos, porque hay una clase específica que vamos a ver fecundación, ¿ya? Pero sí me importa que sepan que obviamente la fecundación es cuando se junta el óvulo, ¿cierto?, con el espermatozoide, que al final esos dos van a formar el embrión. Embrión se llama la pelotita chiquitita, ¿cierto? Que es la primera etapa de desarrollo del ser humano. Exactamente. La primera etapa de desarrollo del ser humano. Que al final todos venimos desde ahí, ¿ya? Importante saber que la pubertad con la adolescencia no son así como etapas separadas, ¿ya? Sí son diferentes porque apuntan a diferentes cuestiones. Eh, por ejemplo, la pubertad apunta a los cambios físicos y la adolescencia apunta principalmente a los cambios psicológicos. ¿Se entiende, chiquillos? Pero por lo general se da como en periodos parecidos, ¿ya? De repente comienza, por lo general siempre comienza primero la pubertad y luego la adolescencia de la mano. Es como que lo desencadena, ¿ya? Bueno, ahí está, el tema de los cambios psicológicos que yo les mencionaba, ¿ya? En donde ya existen los distintos cambios físicos, por lo tanto yo empiezo a buscar mi identidad, ¿ya? Se desarrollan cuatro dimensiones, cuatro aspectos fundamentales
Dentro de la pubertad, ¿cierto? Tenemos lo biológico, lo psicológico, lo social y lo afectivo, ¿ya? Nosotros vamos a estudiar hoy día lo que tiene que ver con lo biológico, ¿cierto? Que son los cambios físicos que experimentan los hombres y mujeres, porque vamos a ver que tanto hombres como mujeres experimentan distintos cambios. Hay cosas que se replican en ambos, pero hay cosas que son diferentes, ¿ya? Tenemos también que están los cambios psicológicos que tienen que ver con aspectos de la personalidad de cada persona, ¿ya? Es decir, como el autoconcepto que tiene cada uno de sí, y es decir también que este autoconcepto va a sobrellevar la conducta que va a tener cada persona, ¿ya? ¿Se escucha, chiquillos? Sí, Sí, ya, súper, gracias, porque me apareció que tenía problemas de conexión. Ya, ahora sí. Deme un segundo, ¿eh? Ya. Con respecto a la otra característica que tiene que ver con lo afectivo, chiquillos, es principalmente lo relacionado con la afectividad, obviamente, y eso se relaciona con los sentimientos y las emociones, ya que es muy común en la etapa de la adolescencia, ya, en donde muy ligado a lo psicológico empiezan a buscar distintas cuestiones, empiezan a desarrollar distintos gustos por distintas cosas, ¿cierto? La orientación sexual se hace más presente en esta etapa, ¿sí? Si me gustan los hombres o me gustan las mujeres, si me gusta tal o otro estilo de música, si me gusta vestirme de esta forma o de cierta forma, etcétera. Todo eso se va a desarrollar en la dimensión afectiva, ¿ya? Con respecto a la social, tenemos que va a abarcar la forma que tiene la persona de interactuar con otro, ¿ya? Y establecer relaciones sociales. Es decir, cómo yo, adolescente o persona, niño puber, niña puber, ¿cierto? Me voy a empezar a relacionar con otras personas. Hay gente que desarrolla en gran medida este factor o esta dimensión y hay otros que no, que se vuelven personas un poquito más introvertidas, ¿ya? Eso va a depender de cada persona. Toda persona va a actuar de manera diferente, ¿ya? Ya sea por distintos factores. Hay personas que se crían en ambientes muy óptimos, muy cálidos, y por lo tanto desarrollan características muy extrovertidas y son positivos. Y en cambio hay personas que se desarrollan en ambientes un poco más violentos, un poco más, digamos, donde situaciones de abuso, ¿cierto? Entonces ahí el tema social juega un papel muy, muy, muy relevante, ¿ya? Ahí podemos ver que esos tipos de personas quizás son un poco más introvertidas, pero no siempre, ¿ya? Porque hay más factores que pueden causar que estas personas tengan o no más interacción social, ¿ya? Pero como les digo, va a depender de distintos factores. Tenemos caracteres sexuales, chiquillos, que se dan en la pubertad. Tenemos caracteres sexuales primarios y caracteres sexuales secundarios, ¿ya? Y principalmente tiene relación con lo que yo les mencioné a la etapa de la pubertad, que es la maduración de los genitales femeninos y masculinos. ¿Ya? En el caso de la niña, el tema de la vulva, ¿cierto? Comienza a hacerse más presente, y en el caso de los niños es obviamente el evidente crecimiento de los testículos y el pene, ¿ya? Con respecto a los caracteres sexuales secundarios, chiquillos, tiene que ver con lo físico que se puede, digamos, evidenciar fácilmente, ¿ya? Que aquí sí es lo que mencionaba Joaquín en un principio, ¿sí? Con la aparición de puntos negros, espinillas, ¿cierto? Que nosotros le vamos a llamar acné, ¿ok? Vamos a decir que los hombres, ciertas características que se desarrollan son la aparición de vello facial, ¿cierto? La aparición de barba,
voz más grave, es decir, existe un cambio de voz y el que no lo ha experimentado por ahora de ustedes lo va a experimentar sí o sí en algún momento. Aparición de acné, y aquí dejo esto abierto porque no todo el mundo le aparece espinilla y puntos negros, ¿ya? También va a depender de lo que usted coma, de cómo se cuide la piel, ¿cierto? Etcétera. La aparición de vello axilar, bueno, eso también se da en ambas etapas, o sea, perdón, en ambas personas, en mujeres y en hombres, ¿ya? En el caso de los hombres, la musculatura se va a desarrollar un poco más con respecto a la parte torácica, quiere decir que su espalda se va como a ensanchar un poco más, ¿ya? Aparición de vello púbico, que también ocurre en las mujeres, y sobre todo la maduración de los órganos sexuales, ¿ya? La verdad, chiquillos, si ustedes me preguntan o se preguntan ustedes cuál es la finalidad de la etapa de la pubertad, chiquillos, para qué se desarrolla la pubertad o para qué se da la pubertad en la etapa de la vida, ¿cierto? En la etapa de desarrollo, y es principalmente por lo último que puse acá, maduración de órganos sexuales, ¿ya? Esa es la principal función de la pubertad, ¿ok? Tenemos, chiquillos, que en las mujeres se desarrollan distintas características, entre ellas podemos encontrar la maduración de órganos sexuales, ¿cierto? Al igual que en los hombres, aparición de vello púbico, aparición de acné, ¿cierto? Aparición de vello axilar. Y una de las diferencias que se desarrolla en la mujer con respecto al hombre tiene que ver con el desarrollo de la glándula mamaria, que en este caso tiene que ver más relacionado con las mamas, ¿ya? El desarrollo de las mamas en las mujeres, ¿ya? La glándula mamaria o el botón mamario, ¿sí? Eso hace diferente del hombre, ¿ok? Que al hombre lo que se le desarrolla es el pectoral y a la mujer la glándula mamaria, ¿ya? También ocurre mucho, chiquillos, que en el caso de la mujer existe una acumulación de tejido adiposo, ¿cierto? En algunas zonas, especialmente en piernas y caderas, ¿ya? Es decir, se acumula cierta cantidad de grasita en ciertas partes, que son más propensas a que se acumule, ¿ya? Que en el caso de la mujer son piernas y caderas, ¿ya? Y es un tema netamente biológico, ¿ok? En el caso de la adolescencia, como yo les mencionaba, es un proceso más psicológico y que va de la mano con la pubertad, ¿ya? Es algo que se puede medir como que un niño pasa de ser niño a ser adulto o a ser una persona con más responsabilidades, ¿ya? ¿Por qué se le llama adolescencia a este periodo? Porque principalmente los jóvenes son protagonistas, es decir, aproximadamente se dice que entre los 18 y los 24 años la persona está pasando por su periodo de adolescencia más grande, ¿ya? Ahí es donde empieza a desarrollarse ya para su futuro, para ser digamos, un joven más responsable, ¿cierto? Donde empieza a adquirir distintas responsabilidades, distintos gustos que te van a determinar en sí, ¿ya? Como les puse acá, es una etapa de descubrimiento de identidad, ¿ya? Como de autonomía, que esa autonomía tiene que ver con por ejemplo, si una persona es autónoma, es capaz de tomar sus propias decisiones, ¿ok? Con respecto a cualquier tipo de temática, ¿ya? Y no voy a ahondar más en el tema porque luego se viene otra parte que tiene que ver con el ciclo menstrual, chiquillos, que vamos a revisar los principales cambios que se dan ¿cómo se dice? En el ciclo reproductor de la mujer, ¿ya? Importante saber que obviamente eso solo se da en la mujer y se empieza a experimentar llega la primera menstruación, ¿ya? No lo puse en el PowerPoint, pero es importante, lo voy a escribir aquí en el chat para que lo noten, que la primera menstruación de la mujer, primera menstruación, se conoce como
menarquia, ¿ya? Y en el caso de la primera eyaculación del hombre, se conoce como espermagia, ¿ya? ¿Por qué lo recalco? Porque en el caso de la mujer, la primera menstruación se llama menarquia y después ya no se llama menarquia, se llama menstruación, ¿ya? Y en el caso del hombre lo mismo. La primera eyaculación que tiene se llama espermaquia, pero después ya no es espermaquia, es eyaculación. Y ustedes se preguntarán cómo yo me doy cuenta que ya, por ejemplo, los hombres, cómo se dan cuenta que tuvieron la primera eyaculación. Hay un periodo que se llama, digamos, los sueños mojados, de cierta forma, ¿ya? Que es cuando el adolescente o el niño puber de repente amanece y se da cuenta que como que se hubiera hecho pipí. La sensación es parecida, ¿ya? Eso es un proceso involuntario, chiquillos, no es algo que ustedes puedan controlar, así que lo más probable es que a todos los niños le ocurra. Eso es lo más probable, que le ocurra a todos porque es un proceso involuntario, ¿ya? En donde su aparato reproductor, ¿cierto? Está, digamos, de cierta forma haciendo pruebas, ¿cierto? De la maduración y la salida de los espermatozoides, ¿ya? Que es un tema bastante interesante, ¿sí? Obviamente cuando el adolescente empieza a experimentar este tipo de, digamos, de experiencia, ¿cierto? Podemos decir que ya está capacitado, ¿sí? Capacitado para poder ser padre, ¿ya? Entonces, en el caso de la mujer también tiene que ver con el tema de la menstruación, ¿ya? Voy a ver si puedo compartir un video. Denme un segundo. Denme un segundito. Ya, a ver. Compartir sonido. ¿Se ve, chiquillos? ¿Sí? Ya, acá. Tiro. Estás viviendo tu adolescencia y sentís que el mundo se te viene encima, que todo cambia y a veces no sabes de dónde agarrarte o para dónde ir. Algo de eso hay. Durante muchísimos cambios en tu cuerpo, en tu personalidad, en tu forma de relacionarte con vos y con los demás. Sí, estás creciendo, ya no sos un chico y tampoco un adulto. Tu cuerpo alcanza la maduración sexual y al mismo tiempo tenés las emociones a flor de piel. Vas experimentando nuevas actitudes, nuevos grupos. Vas aprendiendo a tomar decisiones con mayor autonomía. Y debusan. ¿Te preguntaste por qué tus amigos y amigas son más altos que vos? Para un poquito. Recordá que durante la adolescencia todos atravesamos muchas transformaciones, pero cada uno a su modo y a su ritmo. Cada chico y cada chica recorren su propio camino hasta llegar a tener un cuerpo adulto. Ya sabés, cambia todo en el cuerpo y no solo la altura. Te cambia la voz. Aparecen pelos donde no te los esperabas. Se desarrollan los genitales. Las mujeres tienen su primera menstruación y siguen las listas. Vos lo sabés mucho mejor que yo. Te está pasando. Como no puede ser de otra manera, todos estos cambios hacen que le prestes mucha atención, toda tu atención. Te vas a hacer nuevas preguntas, te vas a enamorar,
Vas a sentir que a veces nadie te entiende, o te vas a sentir inseguro, o vas a querer ser más independiente. Pero te cuento algo, a todos nos pasa. Hablemos de tu cuerpo y sus cambios. Aumentan tu altura y tu... Notas que van madurando los órganos sexuales. También se puede de tu propio cuerpo y su apariencia física. Tener una imagen corporal positiva significa sentirse bien con tu apariencia. Es muy sencillo. La idea es querer a tu cuerpo porque vos sos tu cuerpo. Hay cambios que se ven en el cuerpo y se experimentan a nivel emocional o social. Crecer, desarrollarse, madurar. Cambia lo que queremos, nuestros sentimientos. Todo lo que pasa en tu cuerpo involucra también lo afectivo. Va a afectar tu personalidad y tu visión de vos mismo y tus relaciones con los demás. Todo lo que te pase en esta etapa involucra lo corporal y también lo afectivo. Y con tu entorno. Tu cuerpo está cambiando. ¿Cómo son esos cambios? En la pubertad comienzan a despertarse glándulas que teníamos dormidas durante la infancia y a liberar distintas hormonas. Al nacer, los cromosomas XX o XY y las gónadas, que son los órganos sexuales, determinan que seamos hombres o mujeres. En la pubertad, los órganos se desarrollan porque se activan hormonas que actúan sobre los ovarios de las chicas y los testículos de los chicos. Entonces, ¿Qué hacer con todos esos pelos que te están saliendo? durante la adolescencia, las hormonas también ocasionan cambios notables en tu piel. Puede ser que te den vergüenza, porque son de los cambios más visibles. Una de las transformaciones más llamativas es la aparición de pelos o vello en distintas zonas del cuerpo. En las axilas, las piernas, la cara, arriba del pene, alrededor de la vulva o incluso en la cola. Todo este pelo cumple una función. El vello púbico, por ejemplo, da calor y protección y sirve como barrera para la suciedad y gérmenes que podrían infectarnos. Si te afeitas o ¿Cuáles son los cambios que experimentan los varones en la pubertad? Los cambios en el cuerpo de los varones comienzan alrededor de los 12 años de edad. Uno de los primeros suele ser el aumento del tamaño de los testículos y el escroto, la bolsa que contiene los testículos. Todos los cambios suceden por el aumento de la testosterona, una hormona que es producida por los testículos. Más tarde, aparecen las características sexuales secundarias masculinas, como el vello púbico, axilar y facial, la barba y el bigote, los cambios en la voz, el ensanchamiento de los hombros y el incremento de la masa. Un estirón después de avanzado su desarrollo testicular y suelen crecer de 10 a 12 centímetros en un año y en algunos casos más aún. Estos estirones pueden causar dolores a las articulaciones y los músculos por ser tan rápidos, pero no es nada de qué preocuparse. ¿Y cuáles son los cambios que experimentan las chicas? Uno de los primeros signos de la pubertad en las chicas es el crecimiento de las mamas, tetas o pechos. Esto puede asustarte y entusiasmarte al mismo tiempo. Vas a notar cambios sutiles a medida que empieces a crecer. También puedes descubrir que te salen granos, que olés diferente, transpirás más y que te salen pelos en el pubis, alrededor de la vulva y en las axilas. Ya, a ver, espérenme. Deme un segundo, chiquillos.
¿Se quedó muy pegado? Muy. Ay, qué lata. Ya. Les mando el link. Deme un segundito. Bueno, la verdad es que dentro del video lo que se explicaba es más o menos lo que hemos estado hablando hasta el momento, ¿ya? Que tiene que ver con los principales cambios, ¿cierto?, que se desarrollan en la pubertad, ¿ya? ¿Qué es lo que me importa que ustedes canalicen hoy día, ¿ya? De esta clase, que tiene que ver con que, bueno, principalmente que ustedes eh, están en la etapa de la pubertad, ¿ya? Porque, bueno, de hecho hay algo que se llama la etapa de desarrollo, que es que uno se va como encasillando en cierta etapa. Por ejemplo, está la lactancia cuando son más pequeños, ¿cierto? Después tenemos la infancia, la niñez, y después viene la pubertad, ¿ya? Que es desde los 11 hasta los 14 años aproximadamente, que es cuando su cuerpo empieza a cambiar, ¿ya? En el caso de las niñas, no sé si les mencioné que, bueno, en esta misma, más o menos en este mismo rango tendría que llegar el tema de la pubertad y cómo se van a dar cuenta con la aparición de la menarquia, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Me refiero a cómo se pueden dar cuenta de eso, obviamente es con ese efecto, ¿ya? Espérenme. No, yo tampoco entendí lo que quiso decir el Diego, ¿ya? A ver, ¿qué más? Rescatar. Que como no los veo, una referencia. Mm. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta, chiquillos. Son medios tímidos ustedes, parece, ¿eh? Ya, Pato, bien, gracias. Gracias, Tristán. Sí, porque creo que de la gran mayoría de las veces que he estado con ustedes, los que acaban de responder son los que siempre responden. Por ejemplo, nunca he escuchado, o no he visto, no he leído a la Javiera Bruna, no sé, a Antonella Guerra, a la Javiera Álvarez. No, a la Javiera sí la he leído, a la Javiera Álvarez. Por ejemplo, no sé, a ver, Matías Contreras. Bueno, me gustaría, chiquillos, que, bueno, este tema lo vamos a seguir viendo harto rato. O sea, no exactamente el tema de la pubertad, sino que todo este tema de la sexualidad, ¿ya? Es súper importante que duda o consultas que ustedes tengan las hagan, ¿ya? Porque principalmente ustedes están en esta etapa, en este periodo, por lo tanto, pueden hacer preguntas desde su misma experiencia, desde lo que le está ocurriendo a ustedes, o principalmente desde la perspectiva de otro, o de algo que no haya entendido en clase, ¿ya? Entonces hoy día, ¿con qué nos quedamos? Con conocer qué era el concepto de pubertad, ¿cierto? Conocer qué son los cambios que se dan en la pubertad, tanto primarios como secundarios, y qué cambios se dan a nivel de masculino y femenino, ¿ya? Me acabo de acordar que saqué el Power antes de tiempo y en la última diapo yo le había agregado una actividad. Pero la actividad es súper sencilla. Miren. Ujú, a ver. Dice, elabora una tabla en la que indiques dos diferencias y dos semejanzas que se puedan observar en la pubertad de hombres y mujeres, ¿ya? Y aquí, ¿dónde puedo sacar yo la diferencia y similitudes? ¿Acá o este de acá? ¿Ya? Sobre todo en este cuadro. Ya recuerden que yo les mencionaba algunos aspectos que eran diferencias y similitudes entre ambos, es decir, que se daban en los dos géneros, ¿cierto? Y tenemos algunas cosas que solamente son característicos de femenino y solamente son característicos masculinos.
No, Javi, no es con nota, es una actividad de la clase, ¿ya? Sí, le voy a mandar el PPT a la Javi Álvarez, y a la tía Poli también, ya para que les llegue desde 2 lados, ¿ok? Ya, chiquillos, si no hay ninguna duda o consulta, lo dejamos hasta acá. Importante sí que se pongan al día, ¿ya? No sé si todos los